enfocar de acuerdo a la edad que hay en el grupo de jóvenes, ¿no? De 17 a 24 años. Entonces, de verdad, gracias a Dios estamos muy emocionados y expectantes porque esta es la primera serie del año. Como saben, el viernes anterior, Pame y yo les explicábamos acerca de cómo ser y hacer parte de esta visión. O sea, qué es lo que nos toca hacer y hacer de lo que Dios está haciendo en su iglesia, ¿cierto? ¿Sí se acuerdan? ¿Quién vino el viernes pasado? Ok, vientos, muy bien. ¿Hay alguien, por cierto, esto no sé si se preguntó, creo que no, pero hay alguien que venga por primera vez a la reunión de jóvenes? A ver, bienvenida, un aplauso, por favor. Los que lo tengan alrededor, por favor, denle la bienvenida. Es más, aprovechando voy a pedir eso, salúdense. A quien tenga a la derecha, a la izquierda, con la mano fría y todo, pero salúdense, si no se conocen, preséntense. Al ratito va a haber un tiempo en el que nos vamos a dividir entre hombres y mujeres y también al rato va a haber un juego. Pero antes de eso vamos a darle a lo más importante que es escuchar y meditar juntos la palabra de Dios. Amén. Así que vamos a poner este tiempo en manos de Dios y me acompañan ahí en su lugar. Señor, te damos gracias. Gracias por tu amor, por tu fidelidad, por tu bondad. Gracias porque tú eres bueno, porque tú tienes planes para bien, Señor, y no de mal, para darnos el fin que esperamos, Señor. Y entonces clamaremos a tu nombre, Padre, con todo nuestro corazón, Señor. Te damos gracias, acomoda nuestros pensamientos y nuestras emociones, Señor, para escuchar tu palabra, que no haya ningún impedimento, sea físico, emocional, espiritual, en este lugar que nos impida escucharte el día de hoy, Señor. Te damos gracias y ponemos este tiempo en tus manos. Sé tú hablándonos, Maestro, en el nombre de Cristo Jesús. Y todos decimos, amén. Entonces, chavos, les decía que iniciamos una nueva serie y esta serie se llama Iniciar o Permanecer Sabiamente. ¿Cómo se llama la serie? Iniciar o Permanecer Sabiamente. ¿Ok? Y el primer tema de esta, bueno, en realidad más que una serie es una miniserie, ¿ok? Van a ser 3 viernes que vamos a estar viendo esta serie, pero como saben, hay fechas que interrumpen en esta serie porque el próximo viernes tenemos noche de películas familiar y luego también se cruza con la cena de gala de jóvenes que espero que todos asistan. No se preocupen, es para celebrar, además del amor, también la amistad, ¿ok? Entonces, todos están invitados. Obviamente, chavos, quien se quiera rifar, es su momento, para que no digan que no abrimos la posibilidad, ¿verdad? Y luego no anden de Forever Alone. No es cierto. Para que se rifen. Entonces, esta miniserie tiene el propósito de explicar y aconsejar bíblicamente durante las diferentes etapas relacionales en nuestra vida. ¿Cuáles son estas etapas relacionales en nuestra vida? La soltería. Sí, la soltería también es un tipo de relación, ¿ok? Que lo vamos a ver durante esta miniserie. Las amistades, que es justamente el tema que vamos a ver el día de hoy. Las amistades con propósito, ¿ok? Y ahí es cuando todos dicen, nah, no es cierto. Los compromisos, ¿ok? Que conllevan a un matrimonio y vamos a ver hasta un poco del matrimonio. Digo, somos un grupo de jóvenes, no un grupo de matrimonios, ¿ok? Pero sí vamos a ver un poquito de la relación del matrimonio. Y para aperturar esta serie, quiero compartirles de todo corazón que el Señor ha puesto una gran carga en mí por primero aclarar ¿cómo podría explicarlo? Por primero aclarar más bien que debe haber sanidad en su iglesia. A ver, repite conmigo, sanidad en su iglesia. Debemos ser una comunidad que no es perfecta, o sea, definitivamente no somos ninguno de nosotros perfectos, pero el Señor sí nos manda a ser una comunidad sana, ¿ok? Ahorita lo vamos a ver. Una comunidad que busca amistades sanas y que es individualmente una amistad sana en la vida de los demás. Entonces, hoy hablaremos sobre el inmenso valor que tienen las amistades verdaderas. Esto tal vez suena mucho a cliché, porque hay muchos mensajes hablando acerca de la amistad. Ahorita que se acerca precisamente el día del que se celebra el amor y la amistad, es como que, vamos a hablar de eso, pero no les quiero hablar de una manera superficial, sino de una manera profunda dentro de lo que la palabra de Dios nos explica y nos exhorta y nos anima.
Entonces vamos a profundizar en este hermoso regalo que Dios nos ha dado, que es la amistad. ¿Cuál es este hermoso regalo? La amistad. La amistad aplica en muchos sentidos, chavos. No solamente aplica entre mejores amigos, sino también incluso en el noviazgo debe haber amistad. En las amistades con propósito, valga la redundancia, debe haber amistad. Entre hermanos, como hermanos que somos en Cristo, debe haber amistad. Entre hermanos sanguíneos, debe haber amistad. Entre padre e hijo, entre madre e hijo, entre padre e hija, entre madre e hija, debe haber amistad. Entonces, la amistad va mucho más allá de simple y sencillamente con quién te llevas bien, sino, ahorita lo vamos a ver, pero la amistad debe producir una bendición inmensa en tu vida y en la vida de los demás. Es un regalo hermoso de parte de Dios. Un verdadero amigo, de verdad, lo vas a contar en tu vida con una mano, con los dedos de una mano. Los amigos que son genuinos. ¿Alguien tiene un mejor amigo? O sea, tú tienes un mejor amigo, a ver, levanta tu mano. O una mejor amiga. ¿Ok? Muy bien. Si no, espero que esta serie sea de gran bendición para tu vida y oro eso para que tú seas mejor amigo y también tengas mejores amigos. Porque los amigos son un regalo. Ahora, quiero que vayamos juntos aquí en sus Biblias a Primera de Juan. Primera de Juan. Está ya casi al final de sus Biblias. Primera de Juan capítulo 4, verso del 7. Vamos a leer versos del 7 al 12, ¿ok? Y dice así, es un texto que quiero que meditemos juntos, ¿ok? Entonces vamos a leerlos juntos. Yo lo voy a leer en la Nueva Biblia de las Américas, pero la versión que tú tengas, bienvenido sea. Primera de Juan 4, del 7 al 12. Dice así, vamos a leerlo juntos, ¿ok? Amados, amémonos unos, ¿a qué dice? A otros, porque el amor es de Dios y todo lo que ama es nacido de Dios y conoce a Dios. El que no ama, subraya esto en tu Biblia, el que no ama no conoce a Dios, porque Dios es amor. En esto, versículo 9, en esto se manifestó el amor de Dios en nosotros, en que Dios ha enviado a su Hijo unigénito al mundo para que vivamos por medio de Él. En esto consiste el amor, no en que nosotros hayamos amado a Dios. Subraya eso en tu Biblia, eso es muy importante. No es en cuanto tú y yo hemos amado a Dios. Voy a pararme aquí un tantito en el texto, ¿ok? Muchas veces en nuestra relación con Dios, en nuestra fe cristiana, pensamos que todo se trata del compromiso que nosotros tenemos con Dios, de cuánto le amamos, de cuánto le servimos, de cuánto nos entregamos, de cuánto le creemos. Y en parte sí tiene que ver, pero lo esencial en esa relación, a ver, repite conmigo, relación. En lo esencial en esa relación es que tú sepas que Él te amó primero. Es que tú conozcas en lo profundo de tu corazón que el Padre te amó primero. ¿Y cuál fue la demostración del amor del Padre? Entregar a su Hijo unigénito. Que después, ¿qué crees? No solamente, o sea, Jesús pasó de ser el unigénito de Dios, o sea, el único engendrado por Dios, el único que tenía la herencia del Padre, a ser el primogénito de entre todos nosotros. ¿Sabías que la Biblia dice que Jesús es nuestro hermano mayor? Eso me fascina. Tal vez pueda sonar un poco raro para ti, pero toma esa promesa porque es una verdad. Jesús es nuestro hermano mayor. Y la herencia que el Padre le dio es la herencia que Él tiene para ti y para mí. ¡Wow! Entender eso tiene que cambiar nuestra perspectiva de lo que realmente es un vínculo relacional. ¿En qué se demostró el amor del Padre? En entregar al Hijo, en que el Hijo se entregó a sí mismo. ¿Y eso qué produjo? Una relación entre nosotros y Dios. ¿Sí me estoy explicando?
El propósito de Dios fue reconstruir esa relación, una relación que estaba rota, un puente que nadie podía cruzar, y por eso Jesús dijo, yo soy el camino y nadie va al Padre si no es por medio de mí. Entonces, el Padre quiere construir esas relaciones, chavos. Quiere construir primero que nada una relación contigo, pero tú tienes que saber esto. No depende de qué tanto tú ames a Dios, sino de qué tanto sepas que Él te ama. ¡Wow! Eso me fascina. En eso radica toda nuestra fe, en eso radica la gracia de Dios, en eso radica la fe cristiana, en eso radica el propósito de la revelación en la Biblia, en qué tanto tú sepas que el Padre te ama. ¡Wow! Eso me fascina. Y voy a continuar con este versículo, ¿ok? Porque ahí lo pausé tantito. Dice, en esto consiste el amor, no en que nosotros hayamos amado a Dios, sino en que Él nos amó a nosotros y envió a su Hijo como propiciación por nuestros pecados. Versículo 11, amados, si Dios así nos amó, subraya por favor y anota esto en tu Biblia, también nosotros, repite conmigo, también nosotros debemos amarnos unos a otros. Porque un pilar fundamental de la amistad, hermanos, es el amor. Y el amor que nosotros sepamos que el Padre tiene por nosotros y que como resultado nosotros tenemos por Él, se debe reflejar en la comunidad que Él construyó, en las amistades que se construyan entre nosotros, en una amistad genuina, en una amistad verdadera, en la que nos conozcamos, en la que nos escuchemos, en la que sepamos el contexto del otro, a qué se dedica, cuáles son sus gustos, que sepan que cuentan contigo. ¿Sí me explico? Eso es una amistad verdadera, una amistad sacrificial. Y ahorita lo vamos a ver. Versículo 12, que es el último que vamos a meditar en este pasaje. Dice, a Dios nunca lo ha visto nadie. Si nos amamos unos a otros, Dios permanece en nosotros y su amor se perfecciona en nosotros. Es lo que les decía precisamente. El amor de Dios es el pilar de nuestra vida cristiana. Ahora, les quiero dar un breve contexto porque ya saben que yo soy medio ñoño en este sentido y me gusta darles datos teológicos e históricos para que podamos aprender más de la palabra de Dios, pero además para que podamos ponernos en la piel del texto. Porque a veces vemos el texto, la palabra de Dios, como muy ajeno a nuestras vidas. Pero cuando nosotros lo desmenuzamos, cuando aplicamos lo que Dios le dice a Josué de meditarás de día y de noche en este libro de la ley que habla de la revelación que viene en la Biblia, ¿ok? De la palabra de Dios, entonces cobra más sentido y ya no es ajeno el texto, sino que lo puedes sentir. Y Dios lo hace parte de tus convicciones, de tus pensamientos, de tu vivir, ¿ok? Entonces, un breve contexto histórico de este pasaje que estamos leyendo es la primera carta de Juan, más bien las tres cartas que Juan escribe, ¿ok? Porque existe primera de Juan, segunda de Juan y tercera de Juan, ¿estamos de acuerdo? ¿Sí o no? ¿Sí? ¿O hay cuatro? No sé. Las tres cartas que escribe Juan en realidad oficialmente son anónimas. Les voy a explicar. Mientras que la segunda y la tercera carta, el autor se denomina a sí mismo como el anciano, ¿ok? En la primera, en realidad, no está diciendo quién es el autor, sino que es de alguna u otra manera anónimo. Pero, ¿qué pasa? Estudiando a profundidad su estilo literario y comparándolo con el Evangelio según Juan, ¿ok? Se halló que son estilos de redacción literaria y de comprensión y de idioma y de contexto idénticos. Por lo cual, la iglesia le atribuyó al apóstol Juan estas tres cartas. Pero en realidad, segunda y tercera de Juan no dice que es el apóstol Juan, sino se denomina a sí mismo como el anciano. A ver, repite conmigo, el anciano. El más 25. No es cierto. No es cierto. No es cierto. Se denomina a sí mismo como el anciano, ¿ok? Nosotros, o sea, quiero que lo sepan para que también sepan cuál es la postura de nuestra iglesia local al respecto. Nosotros creemos que efectivamente quien escribe estas tres cartas es el apóstol Juan, o sea, el discípulo amado
de Jesús, ¿ok? Ahora, independientemente si fue Juan el anciano, que de hecho sí era uno de los primeros discípulos de Jesús, o Juan el apóstol, el discípulo amado de Jesús, Juan estaba ahora en su vejez. ¿En dónde estaba? En su vejez. Él estaba supervisando una red de comunidades. Esto es muy importante entenderlo y ahorita van a ver por qué estamos llegando a este punto, ¿ok? Él estaba supervisando y liderando una red de comunidades, de iglesias, que estaban divididas en casas, estaban plantadas en casas en la región de Éfeso. Entonces, imagínense, la iglesia no era una nave industrial, sino que la iglesia estaba dividida y liderada y fundamentada y dirigida en casas, en diferentes casas, con pocos miembros en cada casa, pero se conocían entre ellos. Había una relación íntima entre ellos. De hecho, ¿saben de dónde viene el simbolito del pez del huachinango que usamos nosotros? ¿Sí? Que luego encuentras en que un coche ahí cuando vas manejando o en la calle, ves que un coche tiene su pescadito y dices, ese es cristiano, ok. ¿Saben cuál es la raíz de ese pescado? La raíz de ese pescado es que como la iglesia efectivamente se dividía en casas, los cristianos, como había persecución, no podían decir que eran cristianos entre sí en público porque los mataban. De hecho, eso pasaba. Cuando descubrían que alguien era cristiano o que proclamaba a Jesús como Señor, o sea, como Dios, entonces eran perseguidos, por ende, y por eso los masacraban. Pero este símbolo del pescado es algo maravilloso. Si tú te encontrabas con alguien que podías suponer que era hermano en Cristo en la calle, en vez de decirle, oye, tú eres cristiano, ¿en qué iglesia te congregas? No, pues yo en Más Vida y yo en Vida Nueva y yo en no sé qué. No era así, sino que uno escribía en la tierra o en una pared o con algo la mitad del pescado. Lo ponía enfrente del otro. Y si el otro completaba el pescado, quiere decir que los dos eran hermanos en Cristo. Oh, eso está hermoso. ¿Cierto o no? De ahí proviene ese símbolo que es maravilloso. Entonces, había persecución en la iglesia. Ahora, dichas comunidades eran mayormente conformadas, o sea, estoy hablando de estas comunidades que Juan lideraba, ¿ok? En casas, eran mayormente conformadas por los judíos seguidores de Jesús, que habían pasado, chécate esto, una crisis de división muy fuerte. Un grupo grande de congregantes de estas casas en Éfeso que Juan lideraba, había dejado la iglesia y negaban a Jesús como el Mesías y como el Hijo de Dios. Lo vemos en Primera de Juan, si lo quieres anotar, no lo vamos a leer, pero lo vemos en Primera de Juan 2, del 18 al 23, y en Primera de Juan 4, del 1 al 3. Ahora, estos disque hermanos en la fe, que habían dejado la iglesia, que estaban proclamando que Jesús no era el Mesías ni el Hijo de Dios, estaban levantando hostilidad entre aquellos que permanecían fieles en la iglesia. Y pon mucha atención en esto, porque a este punto vamos a llegar. Por lo cual, Juan, inspirado por el Espíritu Santo, les escribe estas 3 cartas. Primera, segunda y tercera de Juan. Ahora, resumiéndolas así súper mega resumidas, segunda y tercera de Juan habla de casos en particular en las que Juan se dirige a estas casas, a alguna de estas casas en particular. En segunda de Juan vemos que se dirige a una donde les está exhortando a que no apoyen a aquellos que él llama como, déjenme les digo porque se me fue el nombre, engañadores, ¿ok? Entonces le exhorta a esta casa, a esta iglesia en casa, y les dice, no reciban a los engañadores, aquellos que están proclamando que Jesús no es el Mesías, no les den cobijo, no les den apoyo, porque ellos no son nuestros hermanos, porque están generando división y porque están proclamando que Jesús no es el Mesías. Y en tercera de Juan, Juan se dirige a un hombre llamado Gallo y le dice a este hombre que hospede a misioneros que son fieles y leales a nuestro Señor en la casa donde Gallo se encontraba, pero el problema es que, un nombre bien raro, Diófetres, a ver, ¿cómo se llama este cuate? Diófetres era el líder de la casa donde estaba Gallo, pero Diófetres tenía un conflicto con Juan y no quería no quería tener ninguna relación con aquellos que Juan apoyaba. Entonces,
Lo que vemos aquí es que Juan está lidiando con un conflicto de división en el cuerpo de Jesús. Está lidiando con un conflicto que había producido división en el cuerpo de Cristo, que tenía muchos lastimados, que tenía muchos confundidos, que tenía mucha oposición, mucha hostilidad. Y entonces lo que literalmente Juan escribe en Primera de Juan engloba, en la primera carta de Juan habla de todo este conflicto desde un panorama más amplio. Y les exhorta y los motiva y les comunica de parte de Dios la solución. Y es lo que acabamos de leer en Primera de Juan, que Dios es amor, que Él mostró su amor al entregar al unigénito, que en eso mostró Dios su amor, que lo hizo para reconstruir la relación entre Dios y nosotros y para que nosotros nos amemos unos a otros. Entonces ya cobra todo sentido, ¿verdad? Ya no es nada más versículos aislados, sino que es una respuesta a un problema que la iglesia estaba teniendo de división. Y yo te quiero preguntar una cosa. No quiero que me la contestes, no quiero que levantes la mano. Pregúntatela a ti en lo personal, ¿ok? Aquí en la iglesia, hermano, hermana, ¿te has sentido solo? Aquí en la congregación local, en tu iglesia local, ¿te has sentido solo? ¿Has sentido que llevas mucho tiempo viniendo y aún así no hay quienes puedas llamar amigos de verdad? ¿Te has sentido excluido? ¿Has sentido que no encajas o que no perteneces? Por el silencio que puedo escuchar, probablemente sí. Tu respuesta haya sido sí a por lo menos alguna de estas preguntas o a todas. Entonces déjame decirte que el Señor quiere hablar a tu corazón con esto que estamos meditando. Quiere mostrarte, quiere enseñarte a ser un muy buen amigo y a que hay muy buenos amigos aquí. Mira, voltea, voltea. Voltea enfrente, voltea atrás, a tus lados. No los podemos ver, pero también están los chavos de Teens y más 25 allá. Claro que hay buenos amigos. Claro que existen. Imperfectos, como todos. Pero el Señor ha preparado esas buenas amistades para que sean una gran bendición en tu vida y te quiere preparar a ti para que tú seas un gran amigo en la vida de todos los que estás viendo aquí. Porque, ¿qué crees? Hay algo más fuerte que nos une, que no solamente es una amistad por un negocio, por un emprendimiento, ni siquiera es una amistad unida por sangre humana o, o terrenal, vamos a decirle así, sino que nuestra amistad, nuestra comunidad está fundamentada en el Hijo de Dios. Está fundamentada en Jesús. Y esa unidad es más fuerte que la sangre familiar, es más fuerte que los negocios, es más fuerte que los emprendimientos, es más fuerte que la simpatía en la escuela o en el trabajo. Es mucho más fuerte. Y por eso el Señor nos quiere mostrar esto. El primer punto de este tema, que los puntos van a ir rápido, no se preocupen, no es que yo vaya arrancando, de hecho ya es la conclusión. El primer punto es amar es la manera. ¿Cuál es el primer punto? Amar es la manera. Primero que nada, hermanos, tenemos que conocer lo que es el amor. Tenemos que saber lo que la Biblia explica que es el amor. Y el amor, según la palabra de Dios, la cual es la verdad. ¿Quiero escuchar un amén a eso? Amén. Hay tres tipos de amor, ¿ok? Y quiero decirte una cosa. Los tres son sumamente importantes, pero realmente dos de ellos dependen de uno, que es el amor nuclear, vamos a decirle así, el amor central, el amor principal. Voy a empezar con este amor. La palabra en griego es eros. ¿Cuál es la palabra? Eros, ¿ok? Y es un amor pasional, ¿ok? ¿Quién está casado aquí? Creo que nada más Pam y yo, ¿verdad? ¿O hay alguien más? Ok, bueno, ese amor
principalmente es el amor que se demuestra en el matrimonio. Pero también la definición de este amor, según la propia Biblia, es un amor romántico, es un amor sexual, dentro de lo que es santo delante de Dios. No me refiero a la sexualidad trastornada o deficiente. Un deseo físico y una atracción intensa. Es una energía vital, un deseo, una búsqueda de unión y plenitud personal a través del otro, ¿ok? El ejemplo lo vemos, como les decía, en el enamoramiento inicial. ¿Cuántos aquí tienen, bueno, son novios o tienen novia o novio? A ver, levanta la mano. Ok, muy bien. Bueno, en tu relación de noviazgo puedes sentir una parte del amor eros, porque es un enamoramiento inicial, es lo que la palabra de Dios denomina como esa atracción que sí es física, pero también va más allá de lo físico, donde empatizas con la otra persona, donde conectas con la otra persona, donde se entienden y hay ese deseo de querer estar con esa persona, de pasar tiempo de calidad con esa persona. Es la chispa en una pareja. Y como les decía, lo principal es la intimidad conyugal dentro de un matrimonio también, el amor eros. Pero no se emocionen, no me voy a centrar en ese amor, ¿ok? Eso lo verán ya en matrimonios, ¿verdad? Pero el siguiente amor es el amor fileo. ¿Cómo se llamó el primer amor? Eros. El segundo amor se llama fileo. Y ese es, en los últimos dos es los que realmente quiero que nos enfoquemos. Pero el amor fileo es el amor que hay entre un amigo y otro. Porque, ¿qué crees? Lo que comentábamos al inicio, la base de una verdadera amistad es el amor. Aunque suene muy cursi. Y tal vez no le digas a tus amigos, hombres, ¿cuántos hombres hay aquí? A ver, levanta su mano. No le dices todos los días a tu amigo que lo amas, ¿verdad? Algunos sí, algunos no, de repente hay momentos que sí, otros que no. Si le dices que le amas, de repente luego le das también un guamazo en el hombro, ¿no? Así de, nada, sí, ya, para equilibrar, exacto, para que haya un balance dentro del cosmos. Ah, no es cierto. Hermanas, ¿cuántas mujeres hay aquí? Vientos. Ustedes sí suelen decirse que se aman, la verdad, ¿no? Es como, te amo. No choteen esa palabra, ¿ok? Ah, no es cierto. También tiene mucha importancia. No, qué bueno que lo hagan, está bien. Dios nos creó de esa manera y es correcto. Pero el amor fileo es un cariño profundo, es un afecto fraternal, es un afecto que conlleva la lealtad. A ver, repite conmigo, lealtad. Esa palabra, hermanos, me dan unas ganas de un día predicar solamente de esa palabra, porque es una palabra súper olvidada. Pero bueno, ese es otro tema. Es camaradería entre amigos o iguales, ¿ok? Es una admiración, es compartir valores, es un apoyo mutuo, es un deseo de bienestar del otro sin un interés egoísta, ¿ok? Es una comunicación efectiva. El ejemplo que lo vemos como más cercano o más próximo es la relación que hay entre mejores amigos, entre compañeros de equipo y sobre todo, anota esto en tu Biblia, entre la hermandad que hay entre los miembros de la congregación, entre los miembros de la iglesia local, debe haber el amor fileo. No es normal, hermanos, déjenme decirles esto, no es normal llegar a la iglesia, a la congregación, escuchar el mensaje, estar durante la alabanza y salir como si nada. Como si fuera nada más, pues como si estuviera escuchando un video de YouTube, lo estoy disfrutando, como si estuviera viendo la prédica en línea, que digo, si estás enfermo, si tienes alguna situación o así, no tiene nada de malo, pero si no tienes ninguna imposibilidad física, tu deber y mi deber, cuando la Biblia dice que no dejemos de congregarnos, no se refiere nada más a venir, escucho, alabo y me voy, sino que dice, y lo leímos en la noche de visión, Hechos 2:42, que ellos tenían el compartimiento del pan, que ellos se conocían, hermanos.
La iglesia se tiene que conocer, nosotros nos tenemos que conocer y saber que somos hermanos, que estamos uno para el otro. También esa palabra, ¿cómo se ha choteado? De que, hermano, la aplicamos mucho y la verdad todos somos culpables en eso, yo también. De que no te acuerdas del nombre del otro y le aplicas la de hermano, hermana, bro, amiga. ¿Quién lo ha hecho, la neta? Yo sí. Pero no, por lo menos, y aquí me estoy dando un balazo en el pie porque yo suelo ser medio malo en en la memoria, pero mi abuelo nos decía, y me lo dijo a mí personalmente y también mi papá me lo recordó que a él se lo decía, el mínimo respeto que tú le debes a alguien es aprenderte su nombre. El mínimo. Absolutamente, o sea, lo mínimo que puedes hacer para respetar a la otra persona es aprenderte su nombre. Y si estoy hablando de algo mínimo, porque nuestro deber es conocernos entre nosotros y no como un checklist de, para ser un buen cristiano yo me tengo que aprender 10 nombres de de la Biblia, de la iglesia, de mis hermanos, no. No como un checklist, sino como una carga que proviene de un amor correcto, de un amor fileo, de un amor entre una amistad genuina. Y el tercer tipo de amor lo vemos. Vamos a leer este pasaje. Primera de Corintios 13 del 1 al 7. Primera de Corintios 13 del 1 al 7. Se los voy a leer, dice. ¿Ya están ahí? Primera de Corintios 13 del 1 al 7. Dice, si yo hablara lenguas, está hablando el apóstol Pablo, si yo hablara lenguas humanas y angélicas, pero no ¿qué? No tengo amor. He llegado a ser como metal que resueña o címbalo que retiñe. Y si tuviera el don de profecía y entendiera todos los misterios y todo el conocimiento, y si tuviera toda la fe como para trasladar montañas, pero no tengo ¿qué? Amor. Nada soy, escribe Pablo. Nada. Y si diera todos mis bienes, qué chido, va, evangeliza, comparte. Si diera todos mis bienes para dar de comer a los pobres y si entregara mi cuerpo para ser quemado, pero no tengo ¿qué? Amor, de nada me aprovecha. El amor, versículo 4, tal vez muchos ya lo tendrán subrayado en su Biblia y si no, hazlo. El amor es paciente, es bondadoso. El amor no tiene envidia, el amor no es jactancioso, no es arrogante, no se porta indecorosamente, no busca lo suyo, no se irrita, no toma en cuenta el mal recibido. El amor no se regocija de la injusticia, sino que se alegra con la verdad. Todo lo sufre y todo lo cree, todo lo espera y todo lo soporta. Pero, chavos, aquí la escritura no está hablando del amor eros. Aquí la escritura no está hablando del amor fileo. Está hablando del tercer amor que se llama ágape. Y es el amor, chécate, anótalo, es el amor incondicional de nuestro Dios. Es erróneo decir que Dios tiene amor. Eso es incorrecto. Lo correcto es Dios es amor. Dios es ese amor que está describiendo Pablo inspirado por el Espíritu Santo. Dios es benigno, Dios es bondadoso, Dios soporta toda ofensa. Él es así. Dios no es jactancioso. Dios no es egoísta. El amor ágape es el amor incondicional de Dios que nosotros, es el que les comentaba que son 3 tipos de amor, pero 2 dependen de uno. El amor eros y el amor fileo dependen de este amor, del amor ágape, del amor incondicional de Dios. Del amor de Dios dependemos todos, hermanos. Él quiere que construyamos amistades sanas, las cuales están fundamentadas en su amor por nosotros. El siguiente punto de este tema, igual con esto estoy cerrando, se llama antes que nada, sea amigo. ¿Cómo se llamó el primer punto? A ver, ¿quién se acuerda? Amar es la manera, muy bien. Segundo punto, antes que nada, sé amigo. Con las preguntas que les hice al inicio, de si te sientes solo,
si te sientes desplazado, no te sientes perteneciente, mi intención no es formar victimismo en tu corazón, sino todo lo contrario. Mi oración es que todos tomemos lo que nos toca y nos hagamos responsables de ello. Así que déjame decirte una cosa, escucha muy bien. En otras palabras, y apropiate de esto que voy a decir, ¿ok? No lo estoy diciendo nada más hacia mí, sí lo estoy diciendo hacia mí, pero para que tú también lo tomes. Yo no puedo esperar estar acompañado si primero no soy una buena compañía para quienes lo necesitan. Yo no puedo esperar tener un gran apoyo si primero no soy un gran apoyo para los demás. Yo no puedo esperar que mis hermanos me acepten si yo no acepto a mis hermanos. Yo no puedo esperar pertenecer si primero no me sumo intencional y comprometidamente a lo que Dios está haciendo. Eso nos debe hablar, porque hay una parte de responsabilidad en nosotros. Si nos hemos sentido solos, si nos hemos sentido abandonados, si hemos sentido que no pertenecemos, hay una gran responsabilidad de todos y cada uno de nosotros, de no acercarnos, de no buscar ser buen amigo para los demás, ser esa buena compañía para los demás, ser ese buen consejero para los demás, ser esa buena ayuda y esa buena compañía para los demás. Dice Proverbios 17:17, en todo tiempo ama el amigo y es como un hermano en tiempos de angustia. Qué hermoso versículo. Lo voy a volver a leer. En todo tiempo, ¿en cuánto tiempo? Todo. Ama el amigo y es como un hermano en tiempos de angustia. El tercer punto es, el mejor amigo es Jesús. ¿Cómo se llama el tercer punto? El mejor amigo es Jesús. Te quiero dar 2 ejemplos rápidamente que nos da la Biblia de amistades verdaderas y que veamos, analicemos estas amistades para poder concluir este mensaje. La primera es entre 2 hombres llamados David y Jonatán. Eran 2 hombres, 2 jóvenes que estaban destinados a ser enemigos, destinados a ser rivales. Uno era el hijo del rey presente de Israel, el cual estaba persiguiendo a David porque había pasado la unción del rey Saúl, que fue el primer rey de Israel, por voluntad de Dios a David, porque Saúl había apartado su corazón de Dios. Jonatán era el hijo de Saúl, del primer rey de Israel. Y todo pintaba, imagínense, vamos a ponerlo en contexto. Todo daba, la lógica humana era para que Jonatán y David fueran rivales, no se llevaran bien. ¿Por qué? Porque David estaba de alguna manera usurpando lo que le iba a tocar a Jonatán. Pero Jonatán fue un gran, repite conmigo, un gran amigo para David. Porque no le importó su posición como sucesor. Porque antepuso su relación con su padre, sin dejar de honrar a su padre. Pero sabía que el ungido de Dios era David. Y antepuso su relación con su propio padre para proteger y amar a su amigo David. Eso es lealtad. Esa es la lealtad que el Señor está buscando en nuestro corazón. Había un vínculo de amistad genuina entre ellos y era la siguiente: su devoción y su lealtad a Dios y a lo que Dios estaba haciendo. Porque a Jonatán no le importó la circunstancia, le importó lo que Dios estaba diciendo y a quien había ungido como rey, que era David. Otro ejemplo, entre 4 amigos. Este libro de hecho lo estoy estudiando, se los había compartido, todavía ya lo había leído, pero lo estoy así desmenuzando cañón. Y es el libro de Daniel. Y aquí al inicio de este libro nos narra la amistad entre 4 hombres: Daniel, Misael, Ananías y Azarías. Tal vez tú los conozcas como Sadrach, Mesach y Abednego, pero esos eran sus nombres babilónicos. Yo te digo sus nombres judíos. De hecho, el nombre babilónico de Daniel, ¿alguien se lo sabe? Bueno, se los digo, es Belsasar, ¿ok? Daniel, Misael, Ananías y Azarías. 4 jóvenes exiliados
que habían perdido todo, sus familias, su nación, sus posesiones terrenales, que probablemente antes de la llegada de Babilonia a Jerusalén, en ese exilio, tal vez entre ellos se conocían, pero fue el exilio, fue la prueba, fue el sufrimiento el que hizo que su amistad se formara, el que hizo que entre ellos se protegieran, se fueran compatibles uno con el otro, se entendieran, hubiera un vínculo real entre ellos. Había una cualidad que los cuatro compartían y era la convicción, repite conmigo, la convicción y la devoción a Dios. Se dan cuenta cómo las cosas que unieron a David y a Jonatán y a Daniel, Azarías, Misael y Ananías son cualidades que solemos perder. Pensamos que una amistad se forma por tiempo, pensamos que una amistad se forma por tradición, por casualidad. No, una verdadera amistad se forma por convicciones que la palabra de Dios explica. Una amistad verdadera. Y quiero concluir con el ejemplo de amistad más grande que tenemos en toda la Biblia, y es Jesús con sus 12 mejores amigos. Chécate, porque esta historia de amistad, resumiéndola así lo máximo posible, es la que a mí más me impacta. Porque entre David y Jonatán había imperfección entre ambos, y había una respuesta de respeto y de amor y de cariño y de lealtad entre ellos. Lo mismo con Daniel, Azarías, Misael y Ananías. Lo mismo, había compatibilidad, había diferencias, había imperfecciones, pero eran amigos, porque se entendían, porque se encontraron en un lugar de sufrimiento y aún así fueron leales a Dios y leales entre ellos. Pero chécate la historia de Jesús con sus 12. Aquí eran 12 hombres completamente imperfectos. 12 hombres que habían sido reprobados por la escuela de su tiempo, por la escuela rabínica de su tiempo. 12 hombres que estaban perdidos, que estaban como muertos vivientes aquí en la tierra. Sí, se dedicaban a su oficio o a su profesión o lo que sea, pero realmente no tenían un propósito en la vida. Pero llega Jesús. Repite conmigo, pero llega Jesús. Y a cada uno de esos 12, sin esperar nada a cambio de ellos, porque Jesús no necesitaba nada de ellos, hermanos, así como no necesita nada de nosotros. Jesús los llama. Jesús les dice a todos y cada uno de ellos: sígueme. Jesús les muestra un propósito. Jesús les muestra lo que es amar. Jesús les muestra lo que es la lealtad. Jesús les muestra lo que es la devoción a Dios. Jesús les muestra lo que es el servicio. Jesús les da el ejemplo. Y nosotros podríamos decir que es una relación entre maestros y alumnos, pero déjenme decirles que en Juan 15, del 14 al 15, Jesús no les llama alumnos, Jesús no les llama siervos, Jesús les llama amigos. Y les dice: el Señor no le revela a sus siervos lo que ha de venir, pero yo les he revelado lo que mi Padre está haciendo. Por lo cual, ya no les digo a ustedes siervos, sino a ustedes, los quiero escuchar, amigos. Eran sus 12 mejores amigos, esos 12 hombres imperfectos, esos 12 corazones rotos. Pero para Jesús eran sus 12 amigos, sus 12 hermanos. Y entre ellos se refería a ellos no como ve y ayuda a tu colaborador, ve y ayuda a tu compañero. Les decía: ve a tu hermano, ve hacia ellos, ve y dile a tus hermanos. ¿Sí me explico lo que Jesús estaba haciendo? Y lo que Jesús quiere seguir haciendo en su iglesia: formar vínculos más fuertes que simplemente venir y escuchar y alabar juntos y medio conocernos. No, Él quiere construir relaciones, un tesoro verdadero que es la amistad que hay en Cristo. Jesús quiere ser el Señor y Salvador de tu vida, pero también quiere ser tu mejor amigo. Te lo aseguro. Él quiere que tú conozcas
a todos los amigos verdaderos que Él ha preparado para bendecir tu vida y quiere que tú conozcas a través de Él que tú puedes ser un gran amigo para tus hermanos y así formar parte de la sanidad progresiva que Él está trayendo a su iglesia. Así que vamos a orar, chavos, ahí en sus lugares. Y quiero que les pido que hagamos una oración especial en esta noche. Que repitas después de mí. Padre, yo quiero ser un gran amigo. El gran amigo que tú fuiste con tus 12 discípulos. Un amigo que escucha, un amigo que ama, un amigo que se entrega, un amigo que comprende, un amigo que guía a sus amigos hacia ti, un amigo que da la vida por sus amigos, un amigo que sabe que sus amigos en la fe son sus hermanos y que tú estás construyendo una familia hermosa. Y yo quiero ser parte de lo que tú estás haciendo, Señor. Permíteme ser el amigo que tú diseñaste originalmente en mi corazón, con el ejemplo de Jesús. Permíteme ser bendición a quienes más lo necesitan. Permíteme servirte al amarlos a ellos. Permíteme servirte al escuchar tu voz y compartírselas en amor y no en religiosidad. Permíteme, Señor, no juzgarlos en mi corazón, sino amarlos. Tú no esperaste nada de tus 12, pero precisamente eso hizo que tus 12 fueran íntimos entre ellos e íntimos primeramente contigo. Te damos gracias por el regalo hermoso de la amistad, Padre. Nos entregamos a ti, Señor, y queremos conocerte cada vez más. Te damos toda la gloria en esta noche, en el nombre de Cristo Jesús, y todos decimos amén y amén.